¿Qué tal? Buenas noches. O buenas tardes. A ver, antes que esto nos conflictúe. Bien, pues a mí me toca un poco presentar qué enfrentamientos nos da la conexión, ¿no? Comenzaré con una cita. Si el rostro es una política, el rostro, también es una política el hacer algo con ello, con el rostro. Es decir, otra política que provoque devenires reales, en tanto una operación de resistencia. Trazar línea de fuga, devenir. Una cita de Gilles Deleuze y de Félix Guattari en el libro Mil Mesetas. Comienzo con esta cita, presente en uno de los libros más importantes y decisivos de la filosofía contemporánea, en específico de la escuela del postestructuralismo francés, que plantea que aquello que es el ser es lo múltiple. ¿En dónde realmente opera el rostro? ¿Qué del rostro es único y exclusivo de uno? Reflexionemos un poco. Hoy hemos sido convocados para conversar sobre un repertorio de al menos 35 dibujos. Todos ellos autorretratos de Abel Benítez Figueroa. Les advierto que tal vez mi acercamiento filosófico a esta escuela pues será apenas introductorio, casi superficial, aunque me comprometo a no banalizarlo. Hace tiempo que conozco las imágenes de vida, muerte y resurrección, y solo hasta ahora me propuse indagar sobre algunas de las inquietudes que me despiertan estos dibujos. Son varias las implicaciones que he detectado. Por ahora, al menos exploraré dos cuestiones principales. Uno, el problema de la rostridad, ¿no? Y segundo, el problema de lo corporal, que ya más o menos Josué nos introdujo en ello. Dejo para otra ocasión la atractiva oportunidad de hablar sobre el género del autorretrato en la historia del dibujo y, bueno, específicamente del dibujo contemporáneo. Sobre las preguntas que lancé, ¿no?, a partir del problema del rostro, diré tan solo que el rostro es concebido por estos filósofos como una maquinaria que reproduce representaciones significantes, que trata de establecer afectos. El rostro permite un marco de significación y un modo de subjetivación. Esto no crean que es algo muy espeso. En realidad, un marco de significación es un horizonte de sentido y un marco de subjetivación es un marco pues, que tiene que ver más con lo emocional. A la vez que los neutraliza de antemano, ya que neutraliza lo que puede aparecer, incluso lo rebelde. Es decir, nuestro rostro contiene muchas cosas, pero también resiste otras. Lo sobrecodifica capturándolo en lo dominante. El rostro entonces, dicen ellos, puede ser un territorio de la resistencia afectiva, aunque al mismo tiempo está dominado, está restringido. En este sentido, el afecto es el disparador, obturador también, de lo imaginario que está en flujo con la cultura. No traigo esta narración por mero accidente. Pareciera que se confirma cómo entonces el problema del rostro es un fenómeno ineludible, al menos para el estudio del arte en toda su historicidad. Si la gestualidad es el torrente desde donde se escurren los más diversos significantes, el rostro entonces es un sistema de representación, un lugar concreto y de apariencia donde, frente al otro y frente al mundo, la diferencia es el cuerpo mismo. ¿Qué pasa entonces con vida, muerte y resurrección? Quiero abordar dos dibujos del mismo título. Paisaje interno, que sería esta, y una versión más pequeña. En estas composiciones cabe tomar la noción que establece Deleuze sobre la rostridad. Se trata, y pondré unos ejemplos de cómo se ha usado la cabeza colosal y el rostro, de una multiplicidad de tres dimensiones: astronómica, estética y política. No de metáforas. Es decir, no es como si fuera, sino de una posibilidad de producir un contexto contrario, subversivo. Un territorio nuevo, ajeno para inventar nuevos códigos y así resistir lo insoportable, o al menos hacerle frente. El rostro es un mapa con coordenadas en el que se establecen zonas de afecto. A falta de tiempo, no ahondaré más en este marco teórico, prefiero ir directamente a los dibujos. Aquí nada más un poco para que veamos cuál es la tradición de la cabeza colosal, que está perfectamente bien representada en este dibujo. Vean un poco a Abel, está caminando entre cabezas colosales. Y las cabezas colosales no son algo ajeno, y los rostros tampoco son algo nuevo. Los rostros son un problema de la historia del arte. Aquí las cabezas colosales olmecas, entre sus descubridores. Las cabezas de la isla de Pascua, monumentales,
Incluso en la pintura, en una cabeza colosal de hombre, pintada por Vicente Carducho en el siglo XVI, este cuadro mide 2.46 metros de altura y está en el Museo Nacional del Prado. Y aquí un ejemplo de lo primero que pensé cuando vi esas pinturas, bueno, esos dibujos, perdón, me estoy equivocando. El Monte Rushmore en Estados Unidos, que representa aquí a los héroes más grandes de la independencia de los Estados Unidos: Jefferson, Washington, ¿quién más? Lincoln, y el otro no lo recuerdo. Y aquí un poco de un artista que hace del rostro colosal un problema de representación, que bueno, es discutida su trabajo, pero él es Ron Moeck. Recientemente se presentó en el antiguo colegio de San Ildefonso. Esta cabeza tiene unas dimensiones, pues que más o menos casi del tamaño de la sala. Y aquí está, paisaje interno. A lo largo de la historia existen ejemplos muy claros de cómo el rostro ha sido tomado por diferentes culturas y artistas, para dar cuenta de una diversidad de implicaciones. Ahora bien, no son pocas las representaciones de rostros colosales para muy diversos fines, desde lo político y el dominio, pasando por lo ritual mítico y la ejemplificación misma de la autoridad, hasta la exhibición de la cualidad técnica, ¿no? Aquí, este es el ejemplo, en un simulador o montaje de gestos. Lo colosal de estas cabezas y rostros nos invita a ejercer las más múltiples interpretaciones. Por interpretar no me refiero a especular, sino a intentar ofrecer una concepción racional que dé cuenta de los significados de una obra de arte. En el caso de paisaje interno, que es la que estamos viendo, esta es la de menores dimensiones, 46 por 61 centímetros. En el caso de paisaje interno, Benítez muestra cómo un paseante que contempla un paisaje rocoso, que más bien es rostroso o rostrolítico, brotando del suelo. Notamos inmediatamente cómo aquel paseante parece hacer una pausa, consciente tal vez de su diminuta proporción ante aquellas rocas rostro germinantes. Quienes conocen a Benítez, como yo, bueno, podrán advertir que esa posición, la del paseante, y el gesto con las manos en los tirantes de la mochila, es un rasgo que lo identificaría inmediatamente en cualquier lugar. Es fácil reconocer a Abel en aquel espacio como el paseante, inmediato. Sin embargo, ¿cómo hacer frente a aquellos gigantes de ojos cerrados? Sé que durante el proceso de producción de estos dibujos, el autor hizo un minucioso estudio de sí mismo, con registros fotográficos y visitas de ida y vuelta al espejo constantemente. Puedo suponer que durante aquella exploración, la reconstrucción y la hipótesis que tuvo que hacer de sí mismo para llevarse al papel, tuvo que transitar en gestos apacibles o al menos de reflexión. Tal vez los ojos cerrados no necesariamente aludan a cierto sosiego o paz, sino que surgir de la tierra llevaría pues todo un proceso. Ante la falta de ojos abiertos, sin miradas a dónde acudir como receptor de estas imágenes, puedo decir que la atmósfera transmitida es inquietante, aunque apacible. Justo como cuando se mira el horizonte con atención, porque en el acto de mirar uno se apropia y construye la misma idea del paisaje. El paseante Benítez contempla y se recrea en un campo de cabezas brotantes. Somos guiados a través de un espacio en donde podemos decodificar el acto contemplativo. Dicen Gilles Deleuze y Félix Guattari: los rostros no son, en principio, individuales. Definen zonas de frecuencia, de probabilidad. Delimitan un campo que neutraliza de antemano las expresiones y conexiones rebeldes a las significaciones dominantes. El rostro es redundancia. Más adelante, en el mismo apartado, que es Año Cero, Rostridad, del libro Mil Mesetas, advierten: el rostro es una superficie, rasgos, líneas, arrugas, rostro alargado, cuadrado, triangular. El rostro es un mapa, incluso si se aplica y se enrolla sobre un volumen, incluso si rodea y bordea cavidades que ya solo existen como agujeros. Incluso humana, la cabeza no es forzosamente un rostro. Hasta aquí con la cita. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues en efecto el rostro es un paisaje, por lo que los dibujos de paisaje interno no están del todo equivocados. El paseo se cumple en gestos. Otro par de dibujos que recupera a las cabezas colosales es el conjunto Demasiado Peso. Aquí presento del lado izquierdo, está la más pequeña, de 61 por 46, y del lado... híjole, no sé cuál es el de ustedes. 61 por 46, y la más grande de 2 metros por 1,50.
Entonces, aquí más allá de la referencia chusca al pipila, ¿no? Quiero pensar que la identidad expresada a través de distintos rostros y gestos también es una carga. El rostro es una carga para el sujeto. Se observa a Benítez llevando a cuestas 3 cabezas apiladas una sobre otra. A pesar del peso, la carga no parece aplastarle, va sorteando camino. La escena bien podría ser una alegoría de la personalidad, o más bien una alegoría de resistir la personalidad de sí mismo. Aquí ambos dibujos han representado una fantasía, sin perder esa cualidad de tránsito mimético en donde nada es cierto. Es un imposible absoluto, aunque todos aquí hemos sentido tal vez el peso y el rigor de ser nosotros. Cargarnos y llevarnos de un lugar a otro. Frustrante o no, ser uno mismo requiere de fortaleza. En toda la colección de vida, muerte y resurrección hay momentos así de inquietantes, aunque tal vez en este conjunto es claro que existe una tensión con el movimiento, pues se disloca aquello que llevamos al interior, aparentemente sin peso físico, pero con implicaciones afectivas aplastantes. Rescato aquí de nuevo a Deleuze y Guattari. El rostro no es animal, pero tampoco es humano en general. Incluso hay algo absolutamente inhumano en el rostro. Inhumano en el hombre. El rostro lo es desde el principio. El rostro es por naturaleza primer plano, con sus superficies blancas, inanimadas, sus agujeros negros, brillantes, su vacío y su aburrimiento. Es un rostro búnker. En efecto, el rostro es una fortaleza, ya sea para resistir o dirigir un ataque. Es además itinerante en tránsito con nuestro cuerpo. Aquí me queda solo la terrible consideración: ¿qué será de aquellos que viven de vender su rostro? Monstruos. Hablaré ahora del problema de lo corporal en esta colección. Para esto también tomaré como referente a otro filósofo francés, Merleau-Ponty, y sus estudios sobre la corporalidad. Dice el autor que la corporalidad está en el mundo como el corazón está en el organismo. Incluso el argumento de Ponty va más allá cuando en su obra Fenomenología de la Percepción establece que una novela, un cuadro, un poema, una pieza musical son individuos. Es decir, seres en los que no puede distinguirse la expresión de lo expresado, cuyo sentido solo es accesible por un contacto directo y que irradian su significación sin abandonar su lugar temporal y espacial. Es en este sentido que nuestro cuerpo es comparable a la obra de arte. Es un nudo de significaciones vivientes. Un día lluvioso de 2007, Abiel Benítez se propuso concluir la pintura y la impermeabilización de su casa recién construida en Tlaxcala. Apenas tenía unos meses de radicar en Tlaxcala y estaba urgido de habitarla. Como bien dicen, el casado, casa quiere. Tal vez si la fatalidad tuviera conciencia de sí misma no sucederían muchas cosas, pero esa tarde lluviosa reclamó algo de Abel. Un movimiento errado y cayó sobre su brazo, trozándolo. El estruendo y el dolor por la caída eran tenaces, mas no era lo único. Había sido el brazo derecho y quedó inservible de inmediato. Vinieron las operaciones y la rehabilitación. Tan solo en 2006 había terminado sus estudios de licenciatura y se encontraba trabajando en una colección para obtener su título. En mala hora había llegado el momento de hacer una pausa desgraciada. Algo había quedado fragmentado de ese brazo además de los huesos. Músculos desgarrados y nervios atrofiados. La agilidad y su armonía con el cuerpo habían desaparecido. Era muy posible que los años de experiencia adquiridos en la universidad y por su cuenta no volvieran a verse en sus dibujos y pinturas. Una de sus maestras, presente aquí, apresuradamente le dijo: tendrás que aprender a usar tu mano izquierda. Podrías hacer un cuaderno de dibujo, que sea el cuaderno de la izquierda. Sin otra opción posible, así vino una exploración hacia el dibujo con la articulación relegada. Después de un año, en 2008, Abel se había rehabilitado y su mejor fisioterapia consistió en pintar. Concluyó la colección de imagen mutante, que es de la que ya nos habló Josué, y se aprestó a buscar espacios en donde exhibirla. Fue aquí, en este mismo recinto en el que nos encontramos, en donde habría su primera exposición como profesional de las artes visuales. Vendría después el linaje de los Hijos del Maíz de 2009 a 2010, así como otra serie de proyectos entre reconocimientos y becas. En este trayecto hubo una constante. Benítez no dejó de pintar, pero sobre todo dibujó cuanto pudo y nunca dejó de hacerlo.
Pido disculpas por la ausencia de imágenes de todos estos dibujos, hago votos porque en algún momento se puedan presentar, ya que incluso cuando se expusieron las colecciones que he referido, el número de dibujos es tan abundante que ha sido imposible presentarlos en su totalidad. Además, como casi siempre sucede, se considera el dibujo a la manera de boceto, un preliminar para una pintura. Vino una reconciliación entonces con su brazo derecho, y aunque el cuaderno de la izquierda no sería el antecedente inmediato de esta colección, acudo a esta anécdota para fortalecer aún más mi argumento sobre lo corporal. Vuelvo a Merleau-Ponty, quien en 1975 decía: en último término, si mi cuerpo puede ser una forma, y si puede haber delante de él unas figuras privilegiadas sobre otros fondos indiferentes, el esquema corporal es finalmente una manera de expresar que mi cuerpo es del mundo. La pintura, dice, en nuestro caso, el dibujo, es la entrega que el pintor hace de su cuerpo al mundo. Me atrevo a decir que vida, muerte y resurrección haría eco de esta dimensión corporal de la experiencia humana como sitio clave de múltiples entrelazamientos naturales y culturales, como proponía Ponty. Haré aquí una aseveración absolutamente especulativa. Benítez se reconcilió con su cuerpo y con su brazo, a través del trazo. Si tomáramos como cierto este argumento, entonces la espacialidad otorgada por el cuerpo es un motivo, mejor dicho, un dispositivo, para llegar a la representación gráfica. El trazo, el dibujo, se convierte en existencia, y en este repertorio de vida, muerte y resurrección se hace evidente con las imágenes que proyecto a continuación: ansiedad y desesperación. Bueno, aquí está la caída. Ansiedad, desesperación. Son dos de las obras que más disfruto de esta producción. Rostros estirados como si la piel fuera de caucho, estirados sin romperse e infringiendo un dolor inimaginable. Una violencia directa al cuerpo, pero sobre todo a la gran sede de la gestualidad, el rostro propio. Los perfiles estirados bajo emociones atroces son rostros subversivos. Se han permitido ser aterrorizados por el propio cuerpo, por el sujeto que los posee y tiene conciencia de ello. Se han revelado a la contención de la emoción. Han desobedecido aquello que nos ha dictado la modernidad, la restricción del afecto. Son estadios emocionales con los que es inevitable la semejanza y la identificación. Solo en el arte son posibles. Termino con la siguiente cita. El cuerpo es la representación de las posibilidades del sujeto. Cada movimiento corporal expresa virtualidades, interrelación entre sensaciones. Por tanto, es un axis mundi, una puerta al mundo. Los dibujos de esta colección lo son igualmente. Después de la rehabilitación, que aún no le satisface al maestro, el estado personal de Benítez atravesó por una ineludible y necesaria introspección. Considero que este proceso es extrovertido en estas imágenes de manera clara y contundente. Más allá de lo traumático, de la ruptura provocada por tal accidente, de la caída, de la necesidad de expresar horror y fascinación, los dibujos de vida, muerte y resurrección son el triunfo vital de un artista. Ha sobrevivido a sí mismo. He aquí su cuerpo triunfante, extendido hasta lo vital y lo material simbólico. Muchas gracias. Bueno, pues los invitamos a conversar con nosotros.